su plataforma digital Restauración, su hermano y amigo Ezequiel Brown, por la misericordia de Dios, siervo de Jesucristo, que es el galardón más grande que puede recibir un cristiano, ser siervo de Jesucristo independientemente de los cargos que ocupemos. Hoy estamos aquí para traer un tema importantísimo que será de gran edificación para su vida, para mi vida, para los que están descarriados, para los que están a punto de descarriarse, para los pastores, para los miembros de iglesia. Hoy traemos el tema descarriado expresa por qué salió de la iglesia. Tengo una emoción porque tengo un gran amigo y hermano, mi hermano Jonathan Alfonseca Maldonado. Este tema tuvimos temor, tuvimos ciertas dudas, pero mi hermano Robert, director de esta plataforma, y yo coincidimos en la visión de traer un descarriado para que él comparta su experiencia con nosotros de por qué salió de la iglesia. Le invitamos a que se suscriba, Restauración con Z, a través de YouTube. Usted le da a la campanita, se suscribe y nos ayuda. Esto es gratuitamente, pero necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. Así que reenvíe este tema, compártalo, haga lo propio y bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Voy a dejar a mi hermano Alfonseca que se presente. Buenas tardes. Para mí es un grato placer, mi hermano Brown, y el director de esta hermosa plataforma, que me hayan dado la oportunidad de estar compartiendo en el día de hoy, la tarde de hoy. Como mi hermano Brown acaba de decir, nos encontramos descarriados actualmente. No es un orgullo decirlo, pero muy lamentablemente estamos en esa circunstancia momentánea debido a situaciones adversas que trae la vida, pero tenemos fe en Dios de que su misericordia ha de llegar a nosotros y no ha de dejarnos perecer. Amén, amén. Recuerda, este tema descarriado expresa por qué salió de la iglesia. No es un tema controversial, es un tema de edificación. Los temas que traemos en esta plataforma no son controversiales, no son para pleitos ni contiendas, sino para edificación del cuerpo de Jesucristo. Y hoy yo quiero que mi hermano nos dé su historia de cómo fueron sus inicios en la iglesia cristiana, nos cuente esa historia. Bueno, mi hermano, yo me crié, diríamos, nací en el Evangelio desde que tuve uso de razón. Mi mamá era cristiana, falleció a la edad cuando yo tenía 7 años. Mi papá aún sigue en el Evangelio. Mis 2 abuelos eran cristianos también. Y producto de eso, yo no, obviamente, recuerdo como hoy que a la edad como de 12 años, 13, en la iglesia me estaban dando doctrina bíblica, porque estábamos ya en el proceso de bautismo. Y recuerdo como hoy que se nos puso a elegir, o no a elegir, más bien a decidir si realmente uno quería ser cristiano o no, para que no se vea como una imposición o una obligación. Recuerdo que habíamos como 12 o 15 adolescentes y todos optamos por decir que sí, ante quien nos estaba instruyendo en la doctrina. Y ya a los 24, 23 años, aproximadamente a los 22, fue que más o menos comencé yo con algunas situaciones, y esas situaciones posteriormente fueron provocando poco a poco que lastimosamente yo haya recibido ese golpe bajo de estar fuera de la iglesia ahora. Sí, pero volviendo de nuevo atrás, cuando te doctrinan, te bautizan, ¿qué labores comenzaste a hacer en la iglesia? ¿Cómo Dios te usaba en la iglesia en ese entonces? Yo, una de las cosas que más me entristecen, yo en condición de descarriado, es cuando recuerdo, yo predicaba en la iglesia. Mi ministerio era el ministerio de predicación, digamos, evangelismo. Y
mi adolescencia fue una adolescencia dedicada a la iglesia, junto con un buen amigo mío, Ismael Díaz, Francisco Asensio, un cuñado mío llamado Miguel también, Miguel Campuzano, y unos cuantos amigos más. Nosotros nos criamos de 17 a 21 años. Yo creo que nunca dormí en mi casa, de los 16 como hasta los 21 más o menos. Nosotros siempre amanecíamos en la iglesia, siliciando, a la 1 de la mañana en la iglesia, desde la 1 a las 11 salíamos en la mañana y duramos un largo tiempo en ese estilo de vida, buscando de Dios, de una manera que nuestra adolescencia fue una adolescencia dedicada a Dios, no dedicada al mundo. Y recuerdo, y estos recuerdos me traen a veces mucha tristeza. Cuando Dios, por ejemplo, hace como 3 meses fue la última vez que alguien se acercó a mí y se acordó de un mensaje que yo di como cuando tenía 22 años. Y yo tengo 35. O sea que ese tipo de recuerdos laceran mi alma. Porque son recuerdos que sé que si hubiese seguido en el camino, mucha gente iban a recibir o hubiesen estado recibiendo muchas bendiciones o muchas palabras que en un momento dado tal vez la necesitan. Y cuando uno está sensible al oído de Dios y a la voluntad de Dios, y uno está en los caminos, en los caminos de Cristo, de un modo entregado, como yo lo hice durante mi adolescencia y durante parte de mi juventud. O sea, no era un cristiano común, aunque tal vez alguien de los que ya estén ahí o puedan ver esta elocuencia, puedan decir, ¿y de qué te valió? Entonces, haznos la diferencia de lo que es un cristiano normal en una iglesia, un cristiano que tenga una profundidad en Dios. Bueno, yo aprendí a temprana edad en la iglesia que ser cristiano es servirle a Cristo, y creer en Dios. Y el compromiso que uno como humano hace cuando uno le cree y le sirve a Dios, no un compromiso que uno tiene que hacerlo con hombres. Entonces, básicamente, considero que hay la mayor parte, sin exagerar, de los creyentes que se congregan en una iglesia, son cristianos pasivos. ¿Por qué? Porque son cristianos que la costumbre lo arrastra y nunca tal vez salen de la iglesia, Brown, nunca, pero están ahí más por costumbre que por entrega a Dios. Sí. Entonces el cristiano yo lo diferencio de ese modo. El pasivo, la costumbre de que yo tengo 15, 20 años en la iglesia, eso me hace ser cristiano. El cristiano que anda buscando la voluntad de Dios y tratando de serle fiel y escudriñando su escritura y sumergiéndose con él en el espíritu, es un cristiano que tiene temor, un cristiano que no hace las cosas porque lo estén viendo, un cristiano que analiza bien lo que va a decir, alguien que no hace daño, alguien noble. Y hay un sinnúmero de diferencias que quien no está dentro de modo de buscar a Cristo, sino solamente pensando en salvar su alma, no es el mismo cristiano que está porque quiere que a través de él muchas almas se salven también. Amén, así es. Y entonces, en ese tiempo de tu juventud y tu adolescencia, cuéntanos la experiencia espirituales que tú has tenido con el mundo de las tinieblas y la liberación que ustedes hacían en ese tiempo por la dimensión que tenían en la oración. Una de las experiencias más significativas, yo digo, como hoy recuerdo, hermano, que aproximadamente como a las 11 o 12 de la medianoche, mi hermano Ismael Díaz, que si él ve este video se va a acordar inmediatamente, nosotros estábamos sumergidos en una espiritualidad en Dios, que nosotros veíamos los demonios caminando en la calle. Wow. O sea, literalmente, como lo estoy yo viendo usted ahí, así mismo veíamos las figuras, porque los demonios obviamente tal vez son espíritus, pero toman una figura X. Sí. Entonces se dejan ver cuando usted está sumergido, digamos, o el mismo Dios permite que usted lo haga, pero hay niveles en Dios que algunas cosas
Por eso dice el apóstol Pablo que para los que se pierden esto es locura. Así es. Porque hay niveles en Dios que llega un momento que el mismo Dios permite que usted vea el reino de la tiniebla. Y me acuerdo que llegando a la iglesia pasaron 2 demonios con un rostro como de carnaval, de este tipo de atuendo que usan para el carnaval, sí. Y uno de modo chiste le dije yo al amigo mío, a Ismael, ¿viste ese demonio que pasó ahí? Y él me dice, sí, lo vi. Y yo, ¿y cómo era? Tenía una máscara, tenía un traje rojo. Y uno se reía de que ahora que ya yo que soy adulto y me encuentro fuera, a veces analizaba y decía, wow, verdaderamente que uno estaba sumergido en Dios. Porque esas son cosas que no son normales para un humano común. Y en una ocasión también, mi hermano, ya un poco más espiritual, me acuerdo que estaba predicando en una iglesia. Allí Dios me dio una palabra para una persona que el matrimonio se estaba como destruyendo. Yo no conocía a esa persona y tenía mucho temor porque era alguien bien joven. Y obviamente si alguien que tiene 30, aunque le ve una edad promedio, pero debió tener como 21, 22 años. Pero Dios me dio una palabra para esa muchacha y yo duré como 5 minutos para darle esa palabra. Wow. Porque pensaba que la palabra venía de mí. Hasta que tomé la decisión y con solamente decirle, Dios restaura tu matrimonio, esa muchacha se desplomó al piso. Y si sigo contándole, hermano, como experiencia así, por lo menos no tan profunda como a nivel de milagro o de sacar un espíritu que esté en alguien que se le manifieste. Tal vez no llegué ahí, pero sí tengo mucha experiencia bonita dentro de mí porque sé que Dios me usaba y todavía Dios está a la disposición de usarme. Así es. Entonces, fueron años dorados dentro de los caminos del Señor. Les recordamos a los que nos están viendo a través de la plataforma Facebook que este canal está en YouTube, Restauración. Le pusimos una Z para diferenciar. Ahí hay bastante contenido que le puede edificar. Solamente le pedimos suscribirse, reenviar, compartir, como sea. Y vamos a seguir con este tema. Descarriado expresa por qué salió de la iglesia con nuestro hermano Jonathan Alfonseca y un servidor Ezequiel Brown. Ya él habló de sus inicios, de cómo fueron en la iglesia y dio un breve resumen por el tiempo. Ahora vamos a pedirle a él que nos vaya mostrando cómo se va produciendo su caída, su salida de la iglesia. Bueno, Bron, básicamente salirse de la iglesia o no de la iglesia más bien, porque salir del abrigo de Dios. Amén. Es algo que no ocurre de la tarde a la mañana. O sea, quien por lo menos está en serio, en Dios, porque hay unos bandidos que se convierten hoy, a los 3 días vuelven y se salen. O sea que todo depende de realmente lo que usted haya vivido con Dios. Pero yo sí recuerdo que me comencé a enfriar, producto de una novia que en ese momento tuve. Y eso fue poco a poco, lacerándome. En un momento dado, recuerdo como hoy comencé a hacer cosas indebidas, digamos, dentro de la iglesia, que no están permitidas, que la misma Biblia lo condena. Y eso eso me trajo otra situación. Y mientras más se repetía el acto, más situaciones me traía. Y llegó el momento que de tantas situaciones, poco a poco dejé de ir a la iglesia, porque como le dije anteriormente, yo no era un cristiano común. Exacto. Entonces, al no ser un cristiano pasivo, me daban parte, me ponían a predicar los sábados. En un momento fui presidente de jóvenes en la iglesia. Y aún siendo presidente de jóvenes, arrastraba situaciones que no estaban correctas ante Dios. Entonces yo como hombre temeroso sabía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Así es. Entonces como yo no le servía al hombre sino a Dios, yo poco a poco me iba yo mismo limitando de tomar actos, digamos, responsabilidades, ya sea de un mensaje, de una prédica, de dirigir una actividad, porque sabía que mi vida espiritual no estaba bien para yo estar haciendo ese tipo de cosas.
y duré como 1, 2 o 3 años, digamos, medio frío, que no incurría en nada. No era el mismo. Te dabas cuenta sí, que habían situaciones exactamente, que había en ti que te estaban limitando, y tú, consciente del temor que tenías hacia Dios, te va apartando poco a poco. Muy lento fue, muy lento. Recuerdo como hoy que aún ya para todo el mundo yo estaba fuera. No para todo el mundo, no. Yo mismo había mostrado, digamos, que ya estaba apartado literalmente. Pero ni siquiera le hubiese puesto todavía la boca a un vaso de cerveza. Pero obvio, como no voy a la iglesia, esa es, digamos, la primera señal que da alguien cuando se va enfriando, es dejar de ir a la iglesia. O sea, eso es vital. Sí. Incluso en la Biblia dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Y yo siempre digo que el cristiano que deja ir a la iglesia es como el celular que no se le da carga. No, efectivamente. El primer indicio, y mira que coincidimos, que puede mostrar un cristiano que se va apartando de Dios, es dejar de ir a la iglesia. Ese es el primer indicio que uno da, porque usted, no, sabiendo que está mal, usted no va a ir a la iglesia, para cuando salga de la iglesia incurrir en lo mismo que usted está haciendo. Entonces eso provoca en uno la decisión de uno no ir. Pero aún así yo recuerdo que iba todos los domingos, fijo por lo menos ese día, yo seguía asistiendo a la iglesia. Y hasta que no valió la pena, o sea, no valió el sacrificio, digamos, o la disposición, que aún seguía yendo, aún sea un solo día a la semana, pero seguía yendo al templo. Eso, obvio, como dijo el siervo Brown, si la semana tiene 7 días, me congrego un solo día, típicamente ese solo día no me voy a retroalimentar para poder seguir los 7 días a la semana, los 6 días que le quedan a la semana. Entonces esto provocó más frialdad en mí, y siendo muy honesto, algo también que fue chocante, y no porque me haya pasado solamente a mí, sino porque, digamos, algunos 3 o 4 muchachos de los que nos criamos en ese círculo, nos encontramos lamentablemente descarriados, coincidimos. Hubo un abrigo dentro de la iglesia que acuda a uno, que busque a uno, como para evitar que uno tome ya el paso de salir de la iglesia. O sea, tú estás diciendo que independientemente de las situaciones que te venían pasando, no encontraste ese apoyo que te ayudara dentro de la iglesia, o sea, un seguimiento. Sí, no lo hubo. Hubo una muleta en un momento determinado. Honestamente no lo hubo. Para tú poder seguir. Si tú hubieras encontrado en ese momento esa muleta, ¿qué hubiese pasado en tu vida? Podría ser que aún me encuentre dentro de la iglesia, como podría ser que no le hubiese hecho caso a ese amuleto o a esa ancla, pero sí, eso lo critiqué y lo critico, y lo seguiré criticando todavía cuando esté dentro, que si el Señor me permite, lo seguiré criticando, porque viví eso, y no se le puede a un joven dejar, viendo que se va poco a poco apartando, y no se apartó de un momento para otro bruscamente, que yo me salí, mañana ando con 2 aretes puestos y una cerveza. No fue así. Yo duré 4 años más o menos, o sea, en un proceso de frialdad, de lentitud, muy lento, muy severo, porque el mismo temor de Dios y lo que yo sabía que había vivido con Dios, eso me evitó a mí que yo me salga de la iglesia de golpe. Eso me evitó que mi salida sea una salida brusca. Pero no, honestamente no sentí, no yo, 2 amigos más colaboraron eso conmigo en un momento que hablamos eso. No sentimos un apoyo mutuo, y no es justificando, porque de momento el apoyo estaba. Exacto. Y como quiera me salía. Pero las cosas a veces, cuando se le da apoyo a alguien, o ese alguien recibe lo que tiene que recibir en el momento, mira, fulano, yo sé que tú estás pasando situación, yo fui joven, yo pasé por ahí, míralo así, no te salga, etcétera. Por eso yo allá en donde resido, a veces yo veo a los jóvenes, digamos de cuando yo tenía esa edad, que me fui enfriando, y yo le digo, mi hermano, mira, ustedes pueden estar cometiendo cualquier hecho que no esté correcto a la escritura, en cualquier índole, pero yo siempre le digo, no se salgan,
y se lo aconsejo de verdad de corazón, porque tiene más chance el que se mantiene dentro que aún estando frío. Y para todos los hermanos, Brown, ni lo miran ni le es importante, como fue mi caso. Sí. Pero si tal vez yo tomo la decisión de no salirme, hubiese estado hoy en día con un ministerio terrible, tal vez muchas almas vinieran a los pies de efectivamente, Cristo. tal vez viajando, no voy a decir ni siquiera ni que fuera del país, no, tal vez viajando el país entero acá en Dominicana, predicando en cada ciudad y las almas viniendo a Cristo. Pero obvio, sí, en mi momento no recibí el apoyo que entendí que debí recibir, pero yo no me estoy justificando, Sí. porque algo aprendí, y que uno no puede justificarse, los errores hay que aceptarlos. Así es. Y cuando uno afronta su situación, a partir de ahí, hay esperanza de uno cambiarla. Amén. Entonces venimos enumerando los puntos de por qué una persona puede salirse de la iglesia, de la comunión con Cristo. Y el primer punto es las tentaciones del diablo, aceptarla. El segundo punto es irse apartando poco a poco y dejar de congregarse. Y el tercer punto es no recibir el apoyo en el momento que se necesita. Entonces ahora, en tu condición actual y en tu condición anterior a la iglesia, en un porcentaje del 1 al 10, ¿cómo tú ves tu retorno a la iglesia? Mira, es una pregunta bien profunda, Brown, porque yo recuerdo, yo tengo un amigo en Chile y él se convirtió. Entonces él me preguntaba que por qué yo no he vuelto. Él me decía, chico, ¿y por qué usted no ha vuelto a la iglesia? Y yo le dije a él lo siguiente, lo mismo que le decía a todo el mundo. Por ejemplo, recuerdo a mi abuelo ya fallecido, un hombre de mucha fe, de muchos años en la iglesia. Entiendo que el Señor lo tiene que tener. Tu papá pastor. Sí, mi papá actualmente pastor. Sí. Pastor, mi papá José Altagracia, junto a su esposa Orquídea, son pastores de una obra allá en Jaina. Y yo recuerdo, Brown, que yo, mi testimonio de esa, mi respuesta a esa pregunta que usted hacía era la siguiente: mira, yo a cualquier momento vuelvo, en cualquier momento, porque es que yo, mira, ni tengo vicio, ni soy alcohólico, ni la droga, ni las mujeres, yo no tengo vicio de ninguna índole, ni soy amante a los juegos, ni hago nada ilícito que yo me pueda impedir directamente a mí volver a redil. Y la opinión, lo que yo decía, por eso dice la Biblia que la palabra es de doble filo. Sí. Lo que yo decía, yo lo escuchaba. Al escucharlo, eso me consolaba a mí mismo. Entonces yo mismo, en cada instancia que alguien sabiendo, porque literalmente quienes me hacían ese tipo de preguntas eran personas que saben el potencial y lo que hay detrás de este personaje en Dios, que de momento mucho más de lo que estamos viendo. El enemigo lo sabe eso. Entonces, producto de eso, mi hermano, ¿y cómo tú has durado tanto? ¿Por qué tú no has vuelto? Entonces yo le daba esa explicación. No, pero yo en cualquier momento vuelvo. Yo no tengo ni vicio. A mi abuelo era que más se lo decía, me acuerdo. Yo ni tengo vicio, ni mujeriego, ni soy alcohólico, ni drogadicta. Gracias a Dios, yo en cualquier momento estoy de vuelta. Pero esa vuelta me ha costado casi 10 años. Entonces yo no tengo una respuesta a esa pregunta, porque es un tema, lo espiritual no es fácil de explicar. Sí, algo espiritual, y verdaderamente yo he encontrado personas así como tú que se han salido y van con la mentalidad de que van a retornar de una vez. Sin embargo, hay cadenas que no las podemos ver con los ojos físicos, porque son espirituales. Incluso Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. O sea, hay cosas que no son reveladas al hombre común y corriente, pero existen poderes de la tiniebla que sujetan a uno, y más cuando saben que el potencial tuyo no es normal, de una persona normal dentro de la iglesia, sino de personas que van a hacer estragos en el mundo espiritual. Y yo creo que yo, por estadística de gente llegado a mí que se convierten y se salen, eso que usted acaba de decir es así. El que tiene potencial en Dios se le hace más difícil volver. Con eso no decimos que el que no lo tenga, porque tal vez no tiene el ministerio de prédica o el ministerio de liberación, no, es una alma para Dios, es una alma.
Pero ya refiriéndonos un poco más íntimo y más profundo, el que sabe lo que tiene en Dios, se le es más difícil. Así es. Y entonces, ¿qué consejo tú le das a los jóvenes y a las personas que están dentro de la iglesia, que se sienten desanimados y están pensando salir del camino? Bueno, Brown, mira, el mejor consejo que puedo yo darle es el siguiente. Yo recuerdo escuchar no a un predicador, no sé debido a qué pronuncian este tipo de palabras. En el mundo no hay nada. En el mundo, hermano, eso es falso. Eso es totalmente falso. En el mundo está todo, todo. Cuando un joven está en la iglesia y luego sale al mundo, se sale de la iglesia, un ejemplo, literalmente comienza a vivir la vida para la carne, no para el espíritu, porque son dos cosas diferentes. Pero no es cierto como dicen, en el mundo está todo. Están los placeres, está la fama, están las mujeres, está el dinero, están los negocios ilícitos, está tú sentir que eres poderoso. En el mundo está todo. Ellos se refieren a nada de Dios. Ya nada de pero Dios, de la carne. Pero conceptualizado. Yo sí recuerdo que el enfoque directo es, como yo por lo menos lo veía así porque nunca había estado en el mundo. En el mundo no hay nada. En el mundo está todo, pero para perdición. Eso hay que tenerlo claro, así pastor. Pero sí le doy un sabio consejo a quien está ahí firme, que siente que ya no puede avanzar, siente que es mejor salirse. Te aconsejo a que no lo haga, joven que me escucha. Te aconsejo a que no dé ese paso. Yo soy producto de dar ese paso y no aguantar. Tal vez tú está pasando el mismo punto que yo pasé, que ni siquiera nadie de la iglesia te toma en cuenta, pero Dios te tiene pendiente. Yo no lo vi desde ese punto de vista, por eso te aconsejo a que no lo hagas, para que no viva lo que estoy viviendo y no tenga la misma dificultad que he ido yo atravesando, y cada día más difícil se me hace de volver al camino. Mantente firme, que en el mundo hay mucho entretenimiento. Creo que uno de los entretenimientos, Brown, más terrible que hay es la música. Sí. Uno de los entretenimientos que más ata a la juventud es la música y las mujeres. Pero no se sabe entre la música y las mujeres cuál lo entretiene más, porque es cuestión de entretenimiento. Así mismo, estamos tratando el tema para los que se están conectando ahora, acerca de un descarriado expresa por qué salió de la iglesia, a través de los labios de mi hermano y amigo Jonathan Alfonseca, que actualmente se encuentra descarriado después de ser evangelista de la iglesia y Dios usarlo en gran manera. ¿Y tener cuántos años en el evangelio? 23 años, digamos. Oye, después de 23 años de servirle al Señor, y Él nos está aconsejando, valga la redundancia, le reiteramos que se suscriban a través de la plataforma de YouTube, Restauración con Z, a los que nos están viendo a través de Facebook. Reenvíenle este mensaje a varias personas que yo sé que le va a ser de bendición. Y resumiendo, ¿qué consejo se le da o tú le puedes dar en tu condición de descarriado y la forma en que tú te apartaste de la iglesia a los líderes y a nosotros, los pastores que estamos al frente de iglesia, en torno a esas personas que se van debilitando de la iglesia? Yo creo, Brown, que a los jóvenes hay que ser un poco tolerante con los jóvenes. Y tolerante no es aguantarle todo lo que ellos quieran, dañando el nombre o dañando, digamos, la reputación de la iglesia. O no de la iglesia, del evangelio. Así es. Porque la misma escritura habla sobre eso, que si alguien falla, que lo lleven. Sí, con espíritu de mansedumbre. Si al final, no sé a cuántas veces, es que entonces usted lo declara gentil, algo así. Después de 3 amonestaciones, públicamente lo llama y lo declara como gentil. Pero también dice: 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado, pero siempre con espíritu de mansedumbre. Nosotros restauramos del pecado, no aplaudimos el pecado, pero sin embargo la iglesia está para restauración, no para condenación. Entonces, atendiendo esa parte, entonces, si la misma Biblia deja el ejemplo plasmado, las instrucciones, entonces hay que tener un poco más y darle más calor y más seguimiento a los jóvenes.
creo también que la iglesia, Brown, le voy a decir un punto de algo que yo me he dado cuenta luego que estoy fuera de la iglesia, en esa misma línea. En la iglesia no le enseñan al joven cuando va en crecimiento que tiene que superarse. Aún ya esa línea, ese tema se sale un poquito, pero va muy la línea también. Le voy a decir por qué. En la iglesia no nos enseñan a nosotros, no me enseñaron a mí que yo como joven tenía que superarme. Esa vaina yo la vengo a encontrar en el mundo. O sea, en el mundo yo comienzo a ver jóvenes de mi edad sin hacer nada ilícito que están superados, pero en la iglesia a los jóvenes le enseñan que es Dios, y no le muestran el mundo real como es. Dios es el centro de todo, y sin Dios nada fuese. Y todo lo que tenemos, yo soy testigo y soy fe y testimonio, y soy un ejemplo de que cuando uno confía en Dios y uno trabaja, Dios bendice, porque lo poco que tengo y como he ido avanzando es el mismo Dios que me lo ha permitido. O sea, eso yo no lo discuto ni lo revoco, pero la iglesia deben de instruir a los jóvenes mostrándole hambre de superación personal, de avance, no solamente, porque entonces cuando tú le muestras solamente hambre espiritual, cuando viene el tema carnal, que comienzan a salir a las universidades, que se casan, que quieren un vehículo, que quieren una bicicleta para los hijos y no pueden conseguir nada de eso, entonces chocan con la realidad del mundo. No, incluso nosotros somos seres tripartitos, nos componemos de alma, espíritu y cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo. O sea, ¿qué significa eso? El espíritu es la parte que se comunica con Dios. Amén. El alma es el centro de las emociones, pero en el cuerpo están todas las necesidades fisiológicas que necesita el ser humano. Entonces, cuando la iglesia solamente alimenta la parte espiritual y descuida la parte de las emociones y la parte física, por eso Jesús ora en la oración del Padre Nuestro, le dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No nos deje caer en tentaciones, pero dice: súplenos el pan nuestro de cada día, refiriéndose a la necesidad física. Incluso cuando el diablo le envía 3 tentaciones a Jesús, ¿con qué lo tienta? Primero con la fama: si postrado ante mí me adorares. O sea, la fama, las emociones. Eso es carnal, eso es terrenal. Exactamente. Sí. Pero después también le dice: si eres hijo de Dios, a que esa piedra se convierta en pan. O sea, la necesidad física, la necesidad de comunión con Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Entonces nosotros tenemos que alimentar esas 3 áreas, y voy alineado contigo en ese asunto. Ese tema es muy importante dentro de la iglesia y muy escaso. Creo que en la actualidad no hay un enfoque directamente a los jóvenes que van subiendo, y creo que eso es algo que, si en la iglesia está, el joven no tiene que escudriñar ciertas cosas en el mundo, en esa línea por lo menos de superación, porque si yo como cristiano económicamente estoy solvente y estoy igual que cualquier inconverso y cualquier impío, cualquier descarriado, yo que voy en crecimiento digo, pero yo dentro de la iglesia yo puedo tener una condición económica que no me obligue a mí a salirme, porque si usted ve alrededor y dice, aquí ninguno tenemos un carro, y yo veo pilas de muchachitos de mi edad que tienen. Entonces eso, aunque no se vea como algo afectuoso en la iglesia, es una debilidad muy fuerte, y creo que si eso está, los jóvenes no tienen menos necesidad de pensar irse al mundo, así ni mismo, siquiera buscando eso. Así mismo es. Bueno, yo creo que nosotros podemos finalizar esta transmisión con este poderoso tema que ha sido de gran edificación para nosotros, de cómo podemos salirnos de la iglesia después de tener tantos años. O sea, que el descarriamiento no es para un bebé en el evangelio, es para gente madura. El que tiene mucho tiempo, el que tiene poco tiempo puede retirarse de la iglesia si cae en la tentación del diablo y no se le da seguimiento, se aparta de la iglesia.
Entonces yo creo que esto es un tema para nosotros meditar, para nosotros apoderarnos de ese tema, para los que estamos dentro de la iglesia orar más, para los descarriados pedirle al Señor que lo ayude a volver al camino, porque son piezas importantes. Entonces yo quiero hacer una oración por mi hermano Alfonseca para que Dios lo traiga a sus caminos, y por todos aquellos descarriados que van a mirar esta transmisión, que la están mirando, y por todos aquellos que están dentro de la iglesia, han perdido la fe y la esperanza. Uno en momentos determinados se siente desalentado, se siente sin fuerza, pero mi hermano decía, permanezcan ahí adentro. Entonces vamos a orar. Quiero que también mi hermano Robert, que está aquí ayudándonos en los controles, mi esposa Grayly, que está también por ahí, oremos presentando al Señor lo descarriado, a mi hermano Alfonseca, a los que están dentro de la iglesia, que han perdido la esperanza. Padre, en el nombre de Cristo, en esta hora te damos gracias por permitirnos, Dios, hacer esta transmisión. Gracias, Dios, por tú tocar el corazón de Alfonseca para venir aquí, tocar el corazón de Robert para poner la idea en él, Señor, y utilizarme a mí como vaso e instrumento. Te pedimos por mi hermano Jonathan Alfonseca, para que tú, Dios, toque su vida, toque la vida de su familia, de sus hijas, su esposa, y ellos puedan, Dios mío, ser tocados, y ese ministerio que tú le has delegado, Señor, pueda volverse a levantar con poder y gloria. Esta alma, Dios, te pertenece. Amén. No permita que él parta de esta tierra sin volver a tu redil. Mira a todos aquellos, Dios, que se han apartado. Atráelos a ti en el nombre de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Esos que están dentro de las iglesias titubeando, cansados, desanimados, que solamente ven una salida, el mundo. Señor, reprendo todo espíritu del diablo que se levanta para hacerle la guerra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice esta plataforma digital, Señor. Suple lo que haga falta, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, y será hasta la próxima.